Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Qué rico, qué hermoso es disfrutar de la presencia de Dios, conocerle, amarle, porque nos ha iluminado. El Señor es nuestro gozo y es nuestra fortaleza y nuestra riqueza. En Él te bendecimos, oramos por tu vida, que Dios te conteste hoy el deseo de tu corazón, que el río de Dios pueda fluir en tu casa, la gracia de Dios se manifieste en abundancia, que hoy sea un día de revelación y de poder para ti y de sorpresa, que Dios pueda sorprenderte con una poderosa bendición. Y que hoy, este día te marque para siempre. Es el deseo de nuestro corazón. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios y eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, continuemos con nuestro estudio acerca del libro de los Hechos. Estamos estudiando este libro con el título Una iglesia saludable. Eso es lo que el Señor nos quiere ministrar. Vamos a leer el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo,
Y al día siguiente Pablo entró con ellos a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar, este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Frente a la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirle algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y ahí comienza el otro capítulo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Muy bien. Vamos a sustraer las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en este capítulo. Ustedes saben que por mandato del Señor estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creemos que Dios tiene un propósito con nosotros, de edificarnos, de llevarnos al pasado para que miremos a esta iglesia
con la cual Dios comenzó la predicación del Evangelio, siempre ha sido un tiempo que ha inspirado a los cristianos de todos los siglos. Ha sido siempre propósito de Dios que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para darse a los creyentes como por medida, como dijo Jesús. Jesús dijo que Dios nos da su Espíritu por medida. El Señor nos dio la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Tenemos la persona, el ministerio y los dones del Espíritu. Y hemos nacido también por el Espíritu Santo. Y Él nos guía a toda verdad y Él nos gobierna. Si la iglesia de hoy en general no vive de acuerdo a cómo vivía aquella iglesia, la culpa no es del Señor, sino de nosotros que no hemos tenido ese grado de entrega y de compromiso con el Señor. Dios quiere que todos los creyentes sean guiados por el Espíritu y sean llenos también del Espíritu Santo. Vemos en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia. La narración de los Hechos es como el Señor dijo en el capítulo 1, versículo 8, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos llegando, o estamos en la parte de los viajes misioneros de Pablo, como se les llama, donde él llegó hasta lo último de la tierra, él y también los apóstoles del Señor Jesucristo. Vemos como Pablo se abría paso en el mundo antiguo, en Asia y también en Europa, y cómo viajaba afirmando la fe de los santos. Aquí hay en el capítulo 23 algunas enseñanzas, y vamos, este capítulo es muy narrativo, narra Lucas. Tenía un don muy hermoso para narrar y daba muchos detalles que son interesantes, pero vamos a concentrarnos en algunas cosas que yo considero de suma importancia en este capítulo. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, en el interés que tenía la iglesia primera, en sus ministros y en la obra del Señor. Ustedes ven acá cómo donde quiera que Pablo iba, la iglesia recibía a Pablo. Cada puerto que llegaba, allí estaba la iglesia. Yo no sé cómo hacían para correr la voz, porque en ese tiempo no se mandaba un texto ni un mensaje a través de internet, no había manera, ya había teléfono, pero cuando Pablo llegaba a un puerto, ahí estaba la iglesia, esperando. Entonces miren lo que dice el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Miren, después vamos a discutir esto del Espíritu Santo, pero dice aquí, allí, dice hallados los discípulos. Este lugar no había mucho, se ve que no había muchos cristianos. Cuando llegaron allí, pues como no había mucha presencia cristiana, parece que comenzaron a buscar los cristianos. Y se corrió la voz. Comenzaron a preguntar. Y se reunieron algunos discípulos con Pablo. Y se ve que en cada lugar había una embajada del reino de Dios. Así que Pablo llegó a este puerto y aunque habían pocos cristianos allí, se reunieron 7 días allí. Pablo les dedicó 7 días, a pesar de que quería llegar a Jerusalén. 7 días estuvo con los hermanos, ahí imagino orando, dándole la palabra, informando los milagros y las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Ahí estaban ellos compartiendo. Y miren ustedes cómo sigue hasta el versículo 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Fíjense qué lindo, con las mujeres y los hijos, toda la familia, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué precioso cuadro, hermano. Ahí todas las familias que habían sido salvadas, mujeres y niños, todos, porque aquellos días, hermano, no es como ahora que hay tanta rebelión. La iglesia orando allí y despidiendo al apóstol. Dice, miren lo que dice aquí el versículo 8.
el 7, y nosotros completamos, dice el 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Encuentro precioso, despedida preciosa. Siempre los cristianos se despiden orando y abrazándose. Un hermoso cuadro, precioso cuadro. Pero no solamente ahí, lo vemos, miren ustedes los versículos del 7 hasta el 14. Dice, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos. ¿Qué hicieron? Saludaron a los hermanos. Nos quedamos con ellos un día. Allí 7, aquí un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, ahí había otra casa, otra embajada del reino de Dios. La gente dice, en cada puerto un amor. Y Dios dice, en cada puerto una iglesia. En cada puerto está la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. No tenían que ir a buscar un hotel para hospedarse, porque ahí estaba la iglesia para recibir a los embajadores del reino de Dios. Seguimos. Y dice aquí, llegaron a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los diáconos? Y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Eran doncellas, eran jóvenes. Profetizaban. Linda familia, ¿no? Dios mío, ¿cómo es vivir con 4 profetas en la casa? Glorioso, ¿no? Amén. Pensaba que iba a ser algo negativo. No. Los que están en el Espíritu soportan a los profetas y son edificados, ¿no? Pero qué intensidad había allí. Cuánta oración, cuánta palabra de Dios. 4 mujeres profetizando. Aleluya. Amén. Los que no quieren saber de las mujeres, que se lo traguen ahí. Gloria a Dios. Para que vean que Dios usa a las mujeres también. A Dios, en Dios no hay prejuicio. Dios ha establecido un orden. El hombre, Dios le dio la autoridad, pero Dios usa a las mujeres también. Amén. Dice aquí el 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Bueno, seguimos la narración porque me interesa, después voy a hablar de eso. Estoy mirando ahora una cosa, la confraternidad, el interés por la obra de Dios, la hospitalidad. Dice el 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dicen, miren ustedes aquí, el 15, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. ¿De dónde vinieron? Amén. No solamente recibieron a los hermanos en el puerto y los hospedaron, sino que fueron donde iba Pablo, siguieron ahí, interesados. Amén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. ¿Con quién qué? Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿cómo? Con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Qué lindo. Yo quiero detenerme aquí para que ustedes vean ese ambiente. Una iglesia saludable es una iglesia que se ama. Es una iglesia que ama el propósito de Dios. Es una iglesia que está comprometida con el propósito de Dios, con el propósito de las misiones de Dios. Ustedes pueden mirar, yo quise leer todos esos versos, amados, para que ustedes vean que no es un caso aislado, era una costumbre. Ustedes pueden ver esto por todo el libro de los Hechos.
Cuando la iglesia tiene el corazón en el propósito de Dios, así se comporta. No hay nada más importante para un cristiano que Dios y su causa, que Dios y su propósito, que Dios y la iglesia. Por ejemplo, algo que me llama la atención aquí, mis hermanos, el interés que había no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel ministerial. Por ejemplo, miren los versículos 18 y 19. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Primeramente 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, porque no es hospitalidad obligado. Porque hay quienes que hospedan, pero es como el cumplimiento. Hay quienes te reciben por una obligación, pero recibir con gozo. Como el que va al aeropuerto a buscar a ver un amigo, a un padre, a una madre, a alguien importante, a un novio, una novia, a alguien que usted ama y aprecia. Así es ir a un aeropuerto a recibir a los hermanos. Y cuando llegan a mi casa, a la iglesia, a mi ciudad, miren cómo los recibieron con gozo. Eso es una iglesia saludable. Ustedes creen, a mí me llama la atención, todas estas cosas revelan salud espiritual, relación. Y Dios quiere que tengamos, ese es el deseo de Jesús, eso fue lo que oró Jesús. Y miren aquí, lo recibieron con gozo, pero no solamente a nivel de la congregación, sino a nivel ministerial. Miren el 18 y el 19. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Por lo que veo, los apóstoles ya habían salido de Jerusalén, porque no lo menciona acá. Estaban predicando. Gloria a Dios que habían salido a predicar. Ahora llegaba Pablo. Ustedes saben que Pablo fue el último mono que, como dicen algunos, que se unió a la manada. Y ustedes saben el testimonio de Pablo, que había muchos prejuicios alrededor de su persona. Ahí en la ciudad lo conocían porque se había creado a los pies de Gamaliel y posiblemente iba a ser parte del Sanedrín si no lo era. Y ustedes saben la mala voluntad que tenían los judíos contra él. Por lo que muestra acá, mis hermanos, había gran prejuicio con respecto a Pablo, porque llegaban las noticias exageradas, desvirtuadas de las naciones, diciendo que Pablo, como dice ahí, predicaba en contra de Moisés y de la ley, porque así interpretaban ellos. Eso era una interpretación, porque no entendían. Y había muchos prejuicios. Sin embargo, ¿cómo reciben a Pablo? Vienen todos los ancianos a recibir al siervo de Dios que venía de las naciones, el heraldo de Dios, que traía noticias. Y dice aquí, miren el interés. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Hermanos, una por una. Yo veo ahí un gran interés en lo que Dios hacía. Cuando no tenemos interés por algo, lo pasamos por alto, no decimos nada, no nos importa, lo omitimos si no es importante para nosotros. Pero Pablo se detuvo. Amados, eran meses viajando, testimonios gloriosos. Dice una por una. Aquí había gozo cuando se contaban las grandes cosas. Y Pablo tomó interés en compartir con sus hermanos las maravillas de Dios, una por una. Pero yo veo el interés de Pablo en contar y en los discípulos de escuchar. ¿Cómo te hubiera estado aquí inquieto? Te mirando de Pablo si habla, Dios mío. Ay, santo Dios. ¿Cuánto este hombre si habla? Déjame de aquí ya. No hay interés. Tenemos que seguir. Lo segundo que vemos acá,
aquí en este capítulo hay algo también muy interesante que lo trata en varios capítulos acá, donde aprendemos mucho, y es la manera como obra el Espíritu Santo en la iglesia y la madurez para poder interpretar las cosas del Espíritu. Fíjense que cuando Pablo llegó, en el versículo 4, dice el 3, y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Entonces en Tiro, que era una ciudad fenicia, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Entonces, llegaron a casa de Felipe, versículo 8, en Cesarea. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Dice el 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Yo quiero que ustedes vean conmigo el capítulo 20, los versículos 22 hasta el 25, 20, 22 al 25. Dice aquí, el 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo dice, yo me he ligado en espíritu, me ligo al propósito, voy a Jerusalén. Aunque, dice, no sé lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo, ve que Pablo tenía información del Espíritu, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén? Miren ustedes, capítulo 19, versículo 21. Dice aquí, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo fue a Jerusalén. Lo tomaron preso, duró 2 años en la cárcel, su vida estuvo en peligro, allí lo azotaron, muchas cosas pasaron allí con Pablo, y cuando estaba Pablo en la cárcel, 2 años, capítulo 23, ya estaba preso, eso lo vamos a estudiar después, pero le estoy poniendo todo junto para que estudiemos algo aquí. En el 3:11, 23:11, Pablo estaba escoltado con soldados en Cesarea, preso 2 años. Se cumplió todo lo que dijo Agabo, todo lo que dijeron los hermanos allí en Tiro, todo lo que el Espíritu Santo le decía por todas las ciudades. Dice el 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, estaba preso ya, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso se lo leí para que vean que era el plan de Dios, que Pablo fuera a Roma pasando por Jerusalén. Pablo lo entendía. Ahora, cuando Pablo llegó a Tiro, se le dijo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Está en casa de Felipe, en Cesarea, y ahí viene Agabo, profeta que ya mencionó el libro de los Hechos en otro lugar donde profetizó un hambre que se cumplió en tiempo del emperador Claudio. Quiere decir que es un profeta reconocido y muy certero
tomó el cinto de Pablo y dijo, así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Le pasará prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Y dice Lucas, tratamos de persuadirlo de que no fuera. Pero ¿cómo respondió Pablo? En el versículo, ponen conmigo, otra vez al 21, dice aquí el 12, 21-12. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Yo tengo aquí en mis notas, quizá diciéndoselo a ustedes como lo escribí, puedo resumirlo. Dice aquí, el segundo asunto importante en este capítulo es la manera como se administraba la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu anunciaba lo que a Pablo le acontecería en Jerusalén. Ya ustedes saben que el Espíritu le decía que tenía que ir a Jerusalén, porque tenía que pasar por Jerusalén porque iba para Roma, pero el Espíritu donde quiera le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero ustedes ven aquí la actitud de Pablo, mis hermanos. Pablo con madurez administraba la voluntad de Dios. Y aquí hay algo muy grande que aprender en el aspecto profético, en el aspecto espiritual. Porque nosotros creemos que las profecías y los anuncios de Dios son para evitarnos los problemas. Y estamos nosotros como los que consultan a los brujos, a los hechiceros, que vamos allí para ver si es un buen tiempo para invertir. Y algunos consultan a los astros para saber si van a emprender un negocio o van a emprender un viaje. Cuando recuerdan ustedes cuando el padre de Bush padre fue a Japón, creo que fue, y los astrólogos decían que no fueran, que era un mal tiempo, y ya se desmayó, le dio un mareo, un asunto, y todo el mundo comenzó a comentar eso, que le dijeron que las estrellas no le beneficiaban, que no fuera el viaje. Es muy común eso entre los cristianos. Queremos consultar a Dios como consultan a los hechiceros para que nos digan si es un buen tiempo para ir a la guerra. Antes era así, se consultaba, voy a la guerra para ver si va a tener éxito o no va a tener éxito a la guerra. Pero al Espíritu no se le consulta para eso. Al Espíritu se le consulta cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que yo haga. Fíjense, aparentemente aquí hay una contradicción. Porque el Espíritu le decía a Pablo, le dijo en Tiro que no fuera a Jerusalén. ¿No así que le dice? Que no vaya a Jerusalén porque le esperan prisiones y tribulaciones. Esa era una interpretación. Los hermanos, Dios reveló allí que venían tribulaciones y ellos concluyeron que como iba a haber tribulaciones, que Pablo no tenía que ir allí, que tenía que evitar esa situación. De tal manera que cuando Agabo lo dice, aún Lucas dice, y nosotros tratamos de impedírselo. Y Pablo, parece aquí Pablo un tipo, una persona dura de pelar, como dicen, ¿no? Una persona obstinada, de esos que dicen por ahí voy, por ahí me fui. No, lo que pasa es que él tenía revelación del Espíritu, que tenía que ir a Roma, pero tenía que pasar primero por Jerusalén y allá iba a pasar problemas bien serios. Pero Pablo no eludió. Yo tengo aquí mis notas. El propósito de Dios prima por encima de todo. Pregunta, ¿por qué el Espíritu advertía acerca de las tribulaciones? ¿Por qué, pregunto, no obedecer al Espíritu para evitar el sufrimiento? ¿Qué hacer? ¿Oír la advertencia del Espíritu? ¿Evitar la tribulación? ¿O cumplir el propósito de ir a Roma? Para Pablo, el deber o el propósito tenía más fuerza que el peligro, que la tribulación
y que la advertencia aún de muerte. El deber y el propósito deben estar por encima de cualquier cosa. Una iglesia saludable es una iglesia que está dispuesta a sufrirlo todo por causa del Señor. No es una iglesia que anda tratando de evitar los problemas, sino una iglesia que no escatima nada, como dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Cómo se interpretaba el Espíritu? Aparentemente había una contradicción allí. El Espíritu está diciendo, viene tribulación. Aún le dijeron, no vayas a Jerusalén. No, eso no era lo que decía el Espíritu. Lo que pasa es que como el Espíritu solamente reveló que venían tribulaciones y adversidades allí en Cesarea, en Jerusalén, en Cesarea. Lo que pasa es que ellos interpretaron, bueno, como vienen tribulaciones, entonces Dios está diciendo que no vaya. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando Jesús dijo, ha llegado la hora, el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de los pecadores y va a sufrir y lo van a crucificar? Y Pedro viene y lo llama aparte, comienza a reconvenirle y a exhortarle que no fuera. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y dice, cuando llegó la hora, Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. O sea, llegó la hora de la cruz, llegó la hora de la cruz. ¿Qué diré? Padre, líbrame. No, para eso yo he venido al mundo y para allá voy yo. Amén. Amén. Cuando algo esté en el plan de Dios y es necesario, debe ser ineludible para nosotros. Se va la cobardía, se ve el miedo. Los anuncios proféticos de Dios no es para tratar de evitar que ocurran las cosas, sino para prepararnos para las pruebas y salir airosos en las pruebas y cumplir así el propósito de Dios como valientes hijos del reino de Dios. Amén. Amén. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. El reino de Dios hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. Una iglesia saludable es valiente, tiene denuedo, no le tiene miedo a nada. Cuando hay que pasar por el fuego, pasa por el fuego. No anda tratando de evitar. Y hoy eso es lo que se nos predica. Por eso hemos perdido el espíritu de la cruz, de la entrega, de la abnegación, del sacrificio, de lo que venga por causa de Cristo. Hoy no, porque este siglo está hecho para eso. Hoy todo es fácil. Hoy te presentan todo. Tú vas a un psicólogo y tú le dices que tiene problemas con el esposo. Divórciate, total. Sal de eso, Dios. Tú tienes que ser feliz. A las mujeres no quieren tener hijos porque se ponen gordas, porque se les pliega la barriga, porque las mamas se les ponen mal y qué sé yo, y todo el mundo anda buscando lo fácil. No quiero tener hijos porque voy a estudiar, porque voy a hacer esto, y todo es todo lo fácil. Y así, y yo estoy poniendo este ejemplo para que vean que estamos en un siglo donde se nos está enseñando la comodidad, lo que nos conviene. Antes el obrero trabajaba 12 horas, ahora son 8. Y de los 8 le dan un mes de vacaciones. Y 10 días libres. Y 10 canto por enfermedad. Cuando vienen a ver, lo calcula, Dios mío, a ustedes le pagan por estar de vacaciones porque no se hace nada ya. Y las uniones nos han dividido. Y el capital robando y el trabajo por otro lado peleando con el capital. y no estoy diciendo esto porque está a favor de nadie. Estoy diciendo porque para describir que estamos en un tiempo, es una cultura. La gente quiere que le manden el cheque por correo sin trabajar. Entonces eso ha afectado a la iglesia. Los predicadores nos dicen, Dios es bueno, Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que te pase nada, Dios es un Dios de bendición, Dios no te quiere ver enfermo, no te quiere ver sin trabajo, Dios no te quiere ver así, levántate, que va. Y quiere dar un ánimo, pero ¿de qué manera? Ofrecen lo que Dios no ha ofrecido. Ofrecen todo lo contrario a lo que Dios ofreció. Jesús dijo
el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Si no, no puede ser mi discípulo. Yo no he venido a meter paz en la tierra sino espada. Fuego he venido a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. Amén. Amén. ¿Por qué ahora la mayoría de los cristianos no tienen un compromiso con el Señor? Yo voy a la iglesia. Hoy me tengo que lavar el pelo. El domingo el domingo es el día para arreglar las llantas al auto. Es el día para visitar a mi tía que hace tiempo no la visito. Es el día para coger el día libre porque estoy cansado. Y siempre que se va a sacrificar algo, es el tiempo de Dios, es la obra de ese Dios. Por la mañana, en vez de levantarnos temprano a orar y alimentar nuestro espíritu, hay muchas otras cosas que son más importantes. Y después queremos ser fuertes en la fe. No. Si usted quiere ser una iglesia saludable con artes mágicas, usted está equivocado. Prepare el lomo y prepare su cruz y siga a Cristo si quiere ser una iglesia saludable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay que ser valiente como el salmón para navegar en contra de la corriente. Si el cristianismo ha perdido su poder y su autoridad, es porque los cristianos han perdido el espíritu de la cruz. Pero yo veo acá, inclusive se usa mucho el espíritu. Me lo dijo el espíritu, pues yo no sé qué espíritu te lo dijo. Y todo lo que es problema para mí, el espíritu me dice lo contrario. No, el espíritu me dice que Dios me va a sanar. El espíritu me dice que me voy para Florida. El espíritu me dice que me va a dar un mejor trabajo. El espíritu dice que me divorcie. El espíritu dice que Dios me va a dar un mejor esposo. Que Dios me va a dar ahora el alma gemela. El espíritu me dice, santo Dios. Yo no sé qué espíritu te está hablando. Porque el Espíritu Santo no cree en divorcio. Lo dice mi Biblia. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo dice que cuando te enamores, abra bien los ojos. Y cuando te cases, ciérralo para siempre. Ábrelo bien ahora. En otras palabras, dura mucho orando y doblando rodillas para decidir. Cuando te decidas, lo dijo Dios, para allá voy yo. Venga lo que venga y pase lo que pase. Amén. Amén. Cuando yo siempre estoy en consejería con los que se van a casar, le digo, lo más importante es que sea voluntad de Dios. Y si no tienen seguridad, no se casen. Y si ya se van a casar, están en el altar, arrepiéntanse. No, de verdad, yo no critico a nadie que coja y salga por ahí corriendo y diga, yo no voy a casar. No, es mejor no hacer un pacto delante de Dios y hacerlo y después romperlo como si fuera nada. Fue delante de Dios, es un pacto. Un pacto es para siempre o no se hace. Piénselo antes de hacerlo. Amén, porque es para siempre. Amén. Todo el que se divorcia por lo mismo. Con el pare de sufrir. Nadie quiere pasar trabajo, ni quiere resolver problemas. Todo el mundo se endurece en sus caprichos. Todo el mundo anda buscando lo suyo. Todo el mundo quiere agradarse a sí mismo y nadie piensa en los demás. Todo el mundo se cansa con fantasías, con ilusiones de ser feliz. Yo quiero ser feliz. Pero nadie dice, yo me caso para ser feliz al otro. No, para que me haga feliz a mí. ¿Qué tal si Cristo hubiera dicho, yo para allá no voy, para que me crucifiquen? No, me quedo aquí. No. Amén. Y ustedes ven, Pablo sabía que había que ir a Roma. Pero miren ustedes, más adelante van a ver lo que pasó en Cesarea. Lo vamos a estudiar más adelante. En Cesarea Pablo le predicó a Herodes, a Félix, a Festo. Y Dios le dijo a él, cuando le hizo el llamado, yo te voy a llevar a los reyes de la tierra, a los hijos de Israel. Y fue a los reyes de la tierra
de ahí fue donde Herodes, habló a Herodes, habló a Félix. Y fue a Roma y habló también con el emperador, porque apeló a César. Y con este viaje le cumplió Dios a Pablo algo que le dijo cuando le habló de la visión celestial. Ve a los reyes de la tierra, a los gentiles y a los hijos de Israel. Ahí en este viaje, en esos 2 años, fue que más le predicó a los reyes de la tierra. Pero tuvo que pagar el precio. Tuvo que pagar el precio. Ese es el segundo asunto de este capítulo. El tercer asunto importante de este capítulo es otro conflicto aquí, bien complicado. Tan complicado como este capítulo. Ve a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Me gusta la actitud de los hermanos en el versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Diga, soberanía de Dios. Eso es lo que tiene que prevalecer. La voluntad de Dios. Si Pablo no hubiera sido un hombre de convicción espiritual, mis hermanos, ¿quién que le esté diciendo que van a sufrir? Y vienen los hermanos, dice, Dios, ¿seré yo masoquista? Si donde quiera el Espíritu me está diciendo que me esperan tribulaciones, ¿para qué voy yo para allá? No, yo no soy loco. Hay que oír al Espíritu. Pero Pablo decía, hay algo que dijo el Espíritu, y es que yo vaya a Roma, pero tengo que pasar por las tribulaciones de Cesarea y de Jerusalén. Jesús hubiera escuchado a Pedro, ay maestro, no sufras. No. Tú tienes que saber quiénes son tus amigos. Esa gente que viene a tocarte el violín, ay mi hermano, que tú sabes. No, ese no es el amigo tuyo el que llega, divórciate, deja ese hombre, deja esa mujer, deja ese trabajo, deja eso, no sufras más, hermano, Dios no te llamó para eso. No. Ese es el diablo que te está hablando. El que vaya y te diga, mi hermano, Dios está contigo, cumple propósito. Él no da una prueba más fuerte que la que podemos soportar, y juntamente con la prueba Él da la salida. Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Él tiene un propósito. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tu fe tiene que ser probada. Para ser aprobada tiene que pasar por el fuego tu fe. Ese te está hablando con madurez. Ese es tu amigo, aunque no te guste. Ese es tu amigo, el que te exhorta, el que te dice la verdad. No le gusta la carne. Aquí hubo resignación a la voluntad de Dios, porque encontraron un terco que dijo, a mí no me importa lo que me pase. Dios me dijo que tengo que ir a Roma, y para Roma yo voy, no importa el precio. Nos encomendaron, hágase la voluntad de Dios, que con este hombre no podemos. Prevaleció la voluntad de Dios. Y lo tercero y lo último en este capítulo es otro conflicto. Es el consejo de Santiago. Santiago le dice a Pablo, mira, cuando Pablo termina, dice, ¿tú sabes cuántos millares de judíos se han convertido y todos son celosos de la ley? Hermanos, los rumores llegan del mundo entero de que tú estás enseñando contra Moisés y contra la ley, contra este pueblo. Y le da un consejo, le dice, mira, para que no se crea que eso es verdad, te queremos aconsejar. Hay unos hermanos que tienen voto, métete con ellos al templo, paga esos votos con ellos, y así los hermanos todos se van a dar cuenta que no es verdad. No es verdad lo que están diciendo de ti. Y Pablo, porque Santiago era la autoridad, se somete.
Llegan allí y llegaron unos judíos de Asia y reconocieron a Pablo. Posiblemente Pablo se rasuró la cabeza, pero a un calvo lo reconocieron. Porque Pablo, la palabra Pablo significa pequeño, y posiblemente se cree que Pablo era pequeño. Y si se puso calvo, pues más pequeño se veía. El asunto que era narizón o narizudo, como quiera, el asunto que lo identificaron a Pablo. Entre una multitud lo identificaron. ¿Y qué problema serio? Ustedes saben lo que pasó, hicieron un alboroto. Este hombre por el mundo entero enseña contra Moisés, contra la ley, contra el pueblo, contra esta ciudad. Y entonces ahí toman a Pablo. Y ustedes verán lo que Pablo tiene que vivir después de esto, por seguir el consejo de Jacobo. Este consejo no resultó bien. O sea, si lo juzgamos por resultado, fue el detonante. O sea, no sucedió como él dijo. Cuando te vean allí, van a querer lo contrario. No fue así. Aún él, pasándose como un devoto, celoso judío, guardando este rito, aún así, se levantaron aquellos contra él. Pero yo aprendo aquí lo que es sujeción. Y escuchen. Y esto es lo que yo veo grande aquí. Para que ustedes vean, ay Dios, ojalá que Dios nos haga entender esto. No resultó como quiso Jacobo, pero el consejo condujo a lo que Dios quería. Lo que Jacobo esperaba con este consejo era que a Pablo lo vieran de otra manera, no como lo juzgaban. Pero sucedió todo lo contrario. Se hizo la voluntad de Dios, porque Dios le dijo que le esperaban tribulaciones. Y aún tomando medidas para que no ocurrieran, ocurrieron. Porque cuando algo es necesario, Dios se encarga de que se cumpla. Amén. 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 No se logró el resultado de Jacobo, pero se logró el resultado de Dios por la sujeción de Pablo. Vieron en este capítulo, ven dos cosas contradictorias que al final de cuentas logran la voluntad de Dios, como lo dijo Lucas. Hágase tu voluntad, y se hizo la voluntad de Dios. Lucas se lo pidió a Dios cuando encomendó a Pablo que pase lo que Dios quiere, y pasó lo que Dios quiere. Tomaron a Pablo preso, lo llevaron a Jerusalén. Los judíos hicieron un complot para matarlo. Van a ver que hicieron voto unos cuantos. Dijeron, no comemos nada hasta que no matemos a Pablo. Los judíos hicieron un complot. Tuvieron que venir los romanos a tomar a Pablo y a llevárselo. Y pasó de aquí. Ustedes verán más adelante lo que sucedió. Pero al final de cuentas se hizo la voluntad de Dios. Ahí comenzaron las tribulaciones para Pablo. O sea, en otras palabras, Dios usó a Jacobo de otra manera. Mis hermanos, abramos la mente, porque nosotros siempre estamos juzgando por el resultado. Fulano cayó, eso fue porque no era de Dios que lo ordenaran. Eso quiere decir que Dios se equivocó. Sí, Dios se equivocó. Porque Dios hizo a Lucifer y lo engañó. ¿Se equivocó Dios? ¿No dicen amén? No digan amén. Dios no se equivoca. No. La gente dice, óigame pastor, contésteme la pregunta. ¿Y por qué Dios hizo al diablo sabiendo que iba a caer? No, si Dios no hizo al diablo, Dios hizo al ángel de luz. Pero si Dios sabía que iba a caer, ¿para qué lo hizo? Y yo te respondo, porque Dios no es cobarde como tú, que hace las cosas para evitar problemas. No. Dios tiene una solución para cada problema que se resucite. Porque si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuánto más a Dios le van a salir bien las cosas?
Amén. Así que dejemos esa manera de pensar, de juzgar por los resultados. Juzgue por voluntad de Dios. Una iglesia saludable es una iglesia madura, que no evita, no corre, no escapa del propósito de Dios por no sufrir. Una iglesia saludable se liga, se ata al propósito, venga lo que venga y pase lo que pase. Aprendamos esas enseñanzas del capítulo 21 de los Hechos para madurar, para crecer, para abrir nuestra mente. Eso es madurez. Madurez. Vamos a orar a Dios. Yo oro al Señor, Dios Todopoderoso, por tu vida, mi hermano. Que estas 3 enseñanzas del capítulo 21 de los Hechos, Dios de una u otra manera las grabe en tu corazón para madurarte, perfeccionarte, para hacerte un cristiano saludable a ti y a tu congregación. Yo oro al Señor, Dios Todopoderoso, que estas palabras se conviertan en una vivencia para ti, en una impartición del Espíritu Santo. Que mañana tú puedas mirar que la palabra penetró más allá del intelecto, llegó a tu espíritu y fue verdad en ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.